jueves de 20 a 22 horas. El Faro, por Radio Noticias. Más radio, más noticias, más cerca suyo. (20:25). Estamos haciendo nuestro programa número 22 de El Faro, un programa de ciencia. Ayer tuvo lugar en vía Zoom, como es la rutina ahora, obligada por la pandemia, la segunda jornada de discusión sobre la investigación de las geografías de La Pampa, una actividad organizada por la gente de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas. Una serie de ponencias que empezaron a la mañana, terminaron a última hora de la tarde, muy interesantes, por lo menos las que participé y las que alcancé a disfrutar verdaderamente, a escucharla mate en mano, a escuchar a los y las expositoras compartiendo los avances en sus investigaciones o los resultados finales de los trabajos que han desarrollado en el campo este. Cosas muy interesantes y que verdaderamente a uno le satisfacen ver estos chicos, en su mayoría jóvenes, la pasión y la cuestión metodológica con la que están trabajando en sus campos disciplinares, obviamente. Una de estas charlas, la primera del segmento de la tarde, estuvo a cargo de María Emilia Lagos y se llamó Crisis y Territorio, los comedores y la intervención en el espacio urbano santarroceño 2017-2021. Motivó mucho debate la charla de Emilia porque lo que ella contó en base a lo que ha trabajado es cómo la presencia de los comedores, que uno podría sintetizar diciendo llegaron para quedarse. No es una reflexión grata, obviamente, porque que todos aspiraríamos que no fueran necesarios los comedores, ¿no es cierto? Que cada familia tuviera el pan para comerlo dignamente en su casa, pero la realidad hoy por hoy es distinta. Y los números que nos mostró María Emilia nos dejaron un poquitito preocupados a todos. La tenemos a María Emilia en la línea telefónica, obviamente, para charlar este tema y que nos cuente un poco más de esto que ha estado investigando. Hola Emilia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, gracias por estar ahí, gracias por prestarte a esta entrevista. Estamos en el estudio de la radio, estamos con Darío, con Emanuel. Emilia, contanos un poco cuál fue el planteo con el cual encaraste el trabajo que presentaste ayer en la jornada. Bueno, este trabajo está enmarcado dentro de lo que fue la cursada de la materia Geografía de La Pampa, es una materia del último año. Nosotros lo que se nos propone es ir realizando una investigación a lo largo de toda la cursada para presentarla al año siguiente. Bien. Con todo esto de la pandemia, lógicamente, justo estábamos en fase 1 y demás, yo tenía que hacer algo de acá de Santa Rosa, yo vivo acá en Santa Rosa, y el tema fue a ver qué elegía, qué podía trabajar. Y por eso es que yo me decido a trabajar el tema de los comedores, principalmente porque yo había estado viendo en noticias y también cuando lo poco que salíamos a la calle, veíamos cómo la demanda de alimentos era cada vez mayor, cómo cada vez se iba necesitando, se iba pidiendo a través de las redes sociales que diferentes familias necesitaban de ayuda para poder alimentarse regularmente. A partir de ahí es que yo decido trabajar los comedores. Decidiste trabajar pero como voluntaria o trabajar como investigando. No, investigando, porque nosotros, yo en el año 2016 cursé una materia que se llamaba Sociología, y dentro de la facultad hay algo que se llama, está el campo de las prácticas profesionales y el campo de las prácticas comunitarias. Sí. La idea de las prácticas comunitarias es como poder devolverle un poco a la sociedad todo lo que la posibilidad que tenemos nosotros de poder estudiar en una universidad pública y gratuita. Exactamente. En ese momento yo elijo, junto con otro grupo de compañeros y compañeras, ir a colaborar con Fundalum, que es Fundación Deportes a la Humanidad, sí, que en ese momento estaba funcionando en la calle Córdoba. Ahí es cuando yo descubro este lugar, este comedor, y ahí es como que empiezo a trabajar eso, ya en esa materia en sociología. Después curso la materia metodología de investigación y elaboro un preproyecto, continuando esto también de Fundalum, y cuando se me presenta la posibilidad de La Pampa,
al ver toda esta cuestión que con la pandemia había aumentado y demás la demanda de alimentos, es que decido retomar eso y comparar, hacer un análisis en realidad de los comedores de Santa Rosa, sobre todo Fundalum y el Nelson Mandela, y un análisis general de lo que es los comedores municipales. Bien. Vos entonces trabajaste sobre estos dos. Fundalum en ese momento obviamente estaba al frente el querido Mario de la Torre, fallecido a fines del año pasado, y el Nelson Mandela. Sí, el merendero Nelson Mandela. El merendero. Ahí, cuando vos decís comedores ponés también, perdóname Emilia, cuando decís comedores incluís, o sea, es un genérico, ponés también los merenderos y desayunadores. Sí, porque yo en mi trabajo incluso hago una distinción entre lo que yo llamo comedores comunitarios, que está formado por comedores, merenderos y desayunadores, y los comedores municipales. Bien. Y el comedor como ser lo que es de la universidad, ahí no, eso ya sería otro tipo de atención de público. Sí, lo que es comedores de la universidad, o lo mismo la entrega de viandas por parte de diferentes organizaciones políticas y demás, yo eso lo dejé de lado. Bien. Yo me centré principalmente en lo que eran como más organizaciones barriales y demás. Bien. Hola María Emilia, soy Darío. Te quiero hacer una pregunta. Cuando, ya metiéndonos en los datos que pudiste recopilar, en cuanto empezaste el proyecto 2017, dijiste que aumentaron los comedores. ¿Viste que ese aumento, de qué relación año a año, cuánto fue aumentando, teniendo en cuenta cuánto había en el 2017, que no desconozco el número más o menos exacto, y cuánto hay ahora, el aumento? En realidad, lo que yo planteé ahora es que yo no noté tanto un aumento en la cantidad de comedores, bien sí aparecieron, sino en la cantidad de gente que recurre a los comedores. Yo cuando trabajé en su momento, por ejemplo, en Fundalum, en ese momento, en 2016, estábamos hablando más o menos de entre 120 y 180 personas. Sí. Ya en ese momento. El año pasado, porque yo este trabajo lo termino a fines de diciembre, en el verano lo termino yo. Para ese momento ya Mario de la Torre, en una entrevista en Vorterix, él decía que cuando empieza la cuarentena, es decir, en marzo, 350 personas necesitaban de la ayuda de Fundalum. De 180 para fines del mes de 350. Qué bárbaro. De 180 a 350. Y para fines del mes de abril del mismo año, ya directamente se estaba brindando ayuda a entre 120 y 180 familias. Claro. Siempre teniendo en cuenta que por lo menos son en mínimo 4, pero la mayoría, por ejemplo en el Nelson Mandela me hablaban de mínimo 6 integrantes por familia. Ese es el promedio de las familias que recurren a estos lugares. Sí, lo mismo pasó en el merendero del Nelson Mandela, cuando la chica empieza a dar la copa de leche en el año 2016, eran 15 chicos. Ella dice que hoy día se asiste a 30 familias, paso de asistir a 15 familias a 30 familias, y tienen gente en lista de espera. Y eso yo lo corroboré porque a mí, yo a partir de un listado que me hicieron llegar de comedores, merenderos, desayunadores que hay acá, yo me tomé el trabajo de ir llamando uno por uno, los que están en funcionamiento, porque muchos también con la pandemia tuvieron que cerrar porque estaban llevados adelante por personas mayores, pero los que siguieron funcionando, todos aumentaron el número de gente que necesitaba un plato de comida. Sí, estamos hablando en menos de 3 años, porque me decías, antes del comienzo de la pandemia, ya estaban en el doble de asistencia a los comedores. Sí, ya. O sea, antes de la pandemia profundizó una cuestión que la ciudad de Santa Rosa no está bien, digamos, claramente. ¿Qué números altos? Cuando uno piensa, piensa la pobreza y el imaginario que uno se crea. De Santa Rosa como una ciudad que no está tan afectada por la pobreza, ¿no? Es las burbujas, ¿no? En el trabajo que realizo, yo hago un análisis de lo que son los datos estadísticos de lo que es la pobreza, personas bajo el índice de pobreza, la línea de pobreza, la línea de indigencia, lo que es Santa Rosa, Toay. Sí. Y si sumamos las dos, pensemos que Santa Rosa y Toay tienen un poco más de 120.000 habitantes si los unimos, ¿no? Sí. Estamos hablando de más de 50.000 personas que sufrieron algún tipo de privación, algún tipo de necesidad. Es un montón de personas. Sí. O sea,
120 tendríamos casi acercándonos a la mitad. La mitad de 120 serían 60.000 personas. Vos hablas y de más de un 50. 41% para el año 2020. Qué bárbaro. Qué impresionante. Digo, a vos misma que estuviste ahí, ¿te sorprendieron estos datos, Emilia? Sí, porque yo no, la verdad que no pensé que era tanto, incluso cuando yo sumo cada uno de los datitos que me fueron dando de cada uno de los merenderos, y no sé que no están todos, de los que yo pude recopilar, no están todos, yo tengo sí en diferentes barrios, pero no tengo todos, y si sumo la cantidad solamente de los que es comedores comunitarios, es alrededor de 2.000 personas que se ayudan. Bien. Y lo que es comedores municipales, el año pasado en plena fase 1 se le ayudaba a 3.500 personas. Ahora, después cuando empezaron a habilitar las restricciones, ese número empezó a bajar según las entrevistas que yo realicé, pero igual era elevado. Vos contabas ayer también, Emilia, otra cuestión por ahí difícil de cuantificar, que es personas o familias que sin poner el rótulo de merendero, comedor o desayunador ayudan a otras personas, a otras familias. Que hay, te enterás, cuando empezás a trabajar en esto, te empiezan a contar de tal persona o tal mujer que cocina o que le ayuda a una familia de su barrio, que de eso también hay mucho. Sí, incluso vos te ponés a indagar cómo empiezan a surgir los desayunadores, los merenderos. La mayoría surgen por una necesidad que una persona particular vio en el barrio. En el Nelson Mandela fue así, la chica me contaba que ella empieza a crear esto porque ella le preparaba la leche a sus 4 hijos o la comida, y tenía un montón de nenes en la vereda. Y ella decía, no puedo estar dándoles de comer a los míos, dándole la leche a los míos, y sabiendo que hay criaturas esperando. Y a raíz de eso es que ella decide formar el merendero. Y así como ella, un montón más. Tengo presente ahora que decías, hay uno también que ha salido varias veces en los diarios, los Amigos Solidarios, pero bueno, por lo que decís, ¿te animarías a dar un número de estos, sumando desayunadores, merenderos y comedores entre los barriales y incorporando también los municipales, aproximadamente? ¿De cuánto podríamos hablar, Emilia? Para ya te digo, porque los tengo acá. ¿Tenés la libreta de campo? ¿Tenés la libreta de campo de los científicos? Ya, los que yo recopilé, los datos que yo recopilé entre lo que es comedor municipal y comedor comunitario, ya sabes, vuelvo a repetir, desayunadores, merenderos, estoy hablando de un número arriba de 40. 40. Sé que me faltaron, sí, sé que me faltaron porque, por ejemplo, sé que hay organizaciones barriales que hacen, y no hay, solamente esto en Santa Rosa te estoy hablando. Sí, o sí que hay organizaciones, grupos políticos, organizaciones políticas que también reparten viandas los días sábados, que eso no está contabilizado. Miércoles. Sí, y la vianda es lo básico. Estamos hablando alimento. Sí, vos o sea, si te está faltando el alimento. Vos contabas también cómo ser, ahora que dice Darío esta reflexión, que en muchos lugares ya dejaron de ser un comedor y hoy por ahí ya dan hasta otro tipo de atención, como ser escolar, entre otra cosa. Muchas personas que trabajan la cuestión de la violencia social, la violencia pública, junto con la cuestión de la violencia intrafamiliar, o sea que ya estos lugares se han visto como que desbordado de necesidades. Sí, muchos tienen ropero comunitario. Bueno, Fundalum no se viene este año, porque no quiero dar datos de este año, porque yo, ya te digo, cuando terminé el trabajo ahora no me he actualizado, pero ellos tenían lo que es escuela primaria, terminalidad del secundario, tenían ropero comunitario, tenían las clases de apoyo, y la mayoría tienen eso, tienen como roperitos, no sé, hay algunos que acompañan a adultos mayores en los geriátricos, dan merienda, tienen ropero comunitario, dan clases de apoyo, dan diferentes talleres, es como que se han diversificado. Lo que empezó con un plato de comida es como que está aumentando. Contame quién fue el que te dijo esta cuestión de que el hambre dispara la violencia, que si una persona obviamente que no ha comido y tiene hambre, seguramente es una persona propensa a expresiones violentas. Eso siempre lo decía Mario de la Torre. Cuando yo realicé las prácticas comunitarias, nosotros el trabajo nuestro era cocinar,
cocinar cocinaba él en realidad, limpiar, servir y atender a la gente que iba, y él siempre decía, cuando nosotros le preguntábamos por esta cuestión nutritiva, más que nada de ver de las comidas, y él siempre decía que la comida, él trataba de que fuera una comida suculenta, porque, por ejemplo, un chico, por poner un ejemplo, un trapito que está en la calle, con la panza llena, era menos propenso a pelearse, a buscar pelea. Entonces él siempre trataba de resguardar. Esa es la diferencia que yo sí noté entre lo que es comedores municipales y comedores, los merenderos y demás, porque lo que es todo comedor municipal, al ser el Estado el que se encarga del aprovisionamiento de los alimentos, a mí lo que me explicaban en las entrevistas es que a partir de las nutricionistas, ellas se encargan de todo, de que el plato tenga carne, que tenga postre, todo cubierto. En cambio, en los demás no. La chica Nelson Mandela me decía a mí que ellos cocinan con lo que tienen, con lo que la gente dona. Si hay fideos, se cocina fideos, si hay harina, se cocina con harina, y es como que... Tal cual. Que esa sí es la diferencia. Cocinan lo que pueden. Lo que tienen, para lo que le dan. Y uno muchas veces... ¿De qué se nutren esos comedores que formados así, comunitarios, barriales, particulares? Porque vos también contabas un dato, que muchos de ellos no quieren vincularse ni con actividades, organismos estatales, ni con partidos políticos. Prefieren jugarla solos. Con las donaciones de la gente, no sé, tanto de los comercios, ahora en las redes sociales se ve mucho esto, que si necesitan algo lo publican y la gente dona. Mario de la Torre siempre decía, Dios proveerá, y caía un cajón de pollos, ponele. Pero sí, sobre todo con las donaciones de la gente. Ellos nos decían que si bien si solicitan algún subsidio les pueden dar, pero es como que en el caso de Nelson Mandela es como que quieren separar. No quieren, sí, porque yo entiendo lo que ellos plantean, lo que muchos plantean, porque yo cuando hablé por teléfono muchos me plantearon esto, que ellos dicen que si ellos tienen que cuestionar algo, no quieren estar como supeditados a, no, porque me dan un subsidio, me dan una ayuda. Sí reconocen que si solicitan al municipio o a la provincia o a algún diputado, les pueden brindar ayuda, pero muchos de ellos no quieren. Exactamente. Así como también te aclaran que hay otros que se sustentan pura y exclusivamente de subsidios. Exactamente. Para que tengamos un contexto, o sea, cómo el aumento, revisando los datos de INDEC, para Santa Rosa Toay, el 7% de la población a fines de 2020 marcaba el 7% de la población en indigencia. Sí. O sea, no cubre. Indigente es pobreza extrema, por así decirlo, más que pobre. Sí, lo único que logra esas familias es comer. No tienen posibilidad de cambio de ropa, no tienen posibilidad de atención médica, más allá de que la tenga a 5 cuadras, necesita un montón de otro contexto. Que es interesante cómo el reflejo de los comedores se ve presente, ¿no? En el aumento de la pobreza. Santa Rosa bajó la pobreza, pero aumentó la indigencia en el 2020, como dato curioso. Sí, nosotros no pensemos que la indigencia, el índice de indigencia mide si un hogar o una familia, una persona tiene los ingresos suficientes para cubrir una canasta de alimentos que sea capaz como de satisfacer lo que se llama como las necesidades energéticas y proteicas mínimas. Sí. A eso se le llama indigencia, y es mucha la población que no llega a cubrir esas necesidades. Emilia, bueno, vos estás ya terminando la carrera. Nos quedó decir que estás cursando el profesorado en Geografía de la Universidad Nacional de La Pampa, obviamente Facultad de Ciencias Humanas, y esta materia en particular, Geografía de La Pampa, la profesora es Betty Dillon. Sí. Vamos a tirar una flor. Betty Dillon y Gustavo Pérez. Que eran los coordinadores ayer. Sí, que son los que nos incentivan a investigar y son los que nos corrigen los trabajos y nos van guiando y demás. Sí. Bien. Y es la materia que me queda. Estoy terminando la residencia y me queda La Pampa. Al final, así que vamos a ver. Bueno, ojalá que
puedas mantener el ritmo de estudio y no sé si capaz que para fin de año, ya a principios del año que viene, Sí, estar... esperemos que sí. Exactamente. Vimos ahí en el Facebook que tenés un niño, así que seguramente eso te debe insumir una parte de tu tiempo. ¿Esto queda acá, María Emilia, o seguís trabajando con el tema? ¿Te dispara nuevos trabajos, nuevas líneas? Sí, la idea mía es, a mí me gustó mucho hacerlo, a pesar de que fue como bastante cruel, bastante fuerte analizar estos datos, me interesó mucho seguir trabajando, porque yo creo como que tristemente estos números va a tardar un tiempo en bajar y si no es que va a seguir creciendo, y sobre todo con este contexto de pandemia que va agravando aún más las cosas. Por eso la idea mía sí es seguir trabajando, ¿no?, al tema. 40, me quedé con el dato, disculpame, Sí. creo que es un poco la síntesis, ¿no? Creo que es la cachetada. 40 comedores comunitarios, comunitarios y municipales en Santa Rosa. Verdaderamente es algo que me parece que no estamos viendo, ¿no? Sí, y si nosotros vemos el mapeo de estos 40 que hay, podemos de los ver 40 que cómo relevaste vos, aclaremos eso, porque... de los que relevé yo, entre comedores Sí. comunitarios y comedores municipales. Podemos ver que hay como una superposición en los espacios, como que la mayoría de estos comedores se encuentran en los barrios periféricos. En la zona céntrica el único que había era Fundalum, pero ahora se mudó a la calle Chacabuco, creo que es zona norte. Pero hay también como una superposición. Por eso una de las conclusiones a las que llegaba era que el Estado por sí solo no está pudiendo cubrir las necesidades, pero los merenderos por sí solo tampoco, Claro. de esa población tan necesitada. Y sí, es muy elevado el número. Yo ya vuelvo a reiterar, no son todos los comedores y todos los merenderos. Yo acá tomé de los datos que yo pude corroborar, porque sé que hay otros que se crearon, no hay otros que fueron desapareciendo, pero el Sí. listado que yo tengo de los municipales y los comedores comunitarios es muy elevado. Sí, aparte de esta cuestión que decías vos, de los particulares, que ese dato debe ser muy difícil de ponerle un número. ¿Cuánta gente, sin decir nada, ayuda? Entonces, Sí. ahí se te escapa. O sea, 40 es un número, es un mínimo. De ahí para arriba Sí, no sí. podemos saber cuánto. Sí, familias que se cubren, unos abuelos que ayudan a los hijos. Tal cual, eso. Sí. exactamente. Sí. Y para esto, ¿cuántos representan estas pobrezas? Saqué números rápidos. El 7% de las personas que viven en Santa Rosa Toay son alrededor de 10.000 personas. Para que tengamos un número, es 2 veces el estadio All Boys lleno. 2 estadios All Boys llenos, eso es la cantidad de personas indigentes No hablemos que de no pobreza. alcanzan a cubrir canasta básica. Yo había sacado la cuenta que entre Santa Rosa y Toay, 4 de cada 10 personas sufrían alguna necesidad, entre lo que es pobreza indigente. Sí, ni hablar, si Es sumamos muy elevado. indigencia, sí. Estamos hablando de canchas enteras de personas. Ojalá que se pueda revertir. Tus datos, y con esto cierro. ¿Vos te han tomado contacto personas de desarrollo social o de producción, o tanto de Ciudad de Santa Rosa, Toay? Digo, porque es una información que creo que es muy valiosa. Aunque ellos también pueden tener lo que pasa es que el trabajo fue presentado ayer recién. Bien. Y bueno, pero yo me contacté cuando hice el trabajo con la gente de desarrollo social. claro. Que la verdad que ellos todos los datos que me pudieron aportar y demás Genial. no tuvieron Sí, problema. pero es un tema de desarrollo social y de producción, porque si no hay trabajo, el subsidio no tiene sentido. No, el subsidio es algo para calmar el hambre y muy necesario, pero se tiene que crear fuente de trabajo, sin duda. Sí, por eso yo digo como que otra de las conclusiones que yo llegaba es que en realidad lo que hace falta es como una política estructural, o sea, como un cambio, no un cambio, ¿cómo decirlo? Yo lo que planteaba es esto, como que en realidad que lo que se necesita son políticas estatales a largo plazo, pero el problema es que el hambre y todo lo que tiene que ver con eso es algo que necesita ser resuelto ahora, pero en realidad lo que necesitamos es un cambio a largo plazo en políticas estructurales. Sí.
María Emilia, te agradecemos mucho, creo que te felicitamos, obviamente, por... vos decís que es doloroso, pero necesario, porque si uno no tiene un panorama real, no tiene la foto bien clarita, con buena definición, como es una foto de lo que está pasando, y posiblemente o no haga nada, o lo que haga no sea productivo para solucionar este problema tan grave. Esperemos que sirva lo que vos pusiste ayer y esta pequeña entrevista. Creo que ya mañana está programada alguna otra para que aporte, porque seguramente, como dice Darío, la gente de gobierno conoce estos números, ¿no? Pero por ahí nos faltaba, creo que un poco más a los que estamos, los comunicadores, los que estamos estos gestores así de la información, saberlos y que compartirlo, y para que se tomen las decisiones que corresponden. Y que provengan de la universidad no es un dato menor. No, es muy porque también eso te felicitamos, María Emilia, por el compromiso, porque universidad y sociedad a veces van por veredas opuestas, ¿no? Por veredas opuestas, y en este caso vos cruzaste la vereda y creo que es muy muy bueno el compromiso de los científicos con la sociedad. Muchísimas gracias. Te llenamos de flores. Ay, sí. No, verdaderamente yo lo voy a decir un poco más, porque ayer participé como asistente, me inscribí a las jornadas y fue muy sólida tu intervención, y después el debate que se generó a posteriori también fue muy rico verdaderamente, como las otras entrevistas. Lo que pasa es que en esta, al tener un costado social tan fuerte, llega mucho más, ¿no? María Emilia, te mandamos un cariño muy grande, felicitaciones a tus docentes también, y estaremos en contacto con vos en cualquier momento para seguir estos temas. Muchísimas gracias por la invitación. Beso grande para vos. Chao, hasta luego. Usted está escuchando El Faro, un programa de ciencia